Bueno, Sebastián, buenos días nuevamente a tu clase de armonía, lenguaje musical y todo lo que se requiera con la música. Nos vamos a centrarnos solamente en leer partituras, sino de desglosarlas, aprender cómo analizar una música, cómo analizar una partitura, cómo desglosarlas por partes, cómo saber cuál es la introducción, cuál es el desarrollo, cuál es el interludio, ¿sí? Para poder entender un poco más la música. La teoría musical es eso, entenderla, analizarla, para poder procesarla y poder interpretarla, pasa en todos los instrumentos, y más que todo en la Ok, armonía, que es bastante compleja. La armonía contemporánea, la armonía popular, es muy complicada. Entonces, compleja, pero cuando ya se tienen los patrones y las bases, podemos aplicarlas y cuando la entendemos la podemos desarrollar de una manera bastante sencilla, ¿ok? Entonces, bienvenido a esta primera clase. Cuéntame de ti, háblame de a qué te dedicas, de tu edad, qué estudiaste. Y en ese orden de ideas vamos a ir conociéndonos y ver qué es lo que vamos a hacer con nuestras vidas en estas clases. ok, bueno, pues yo llevo siendo músico como tal, por decirlo así, desde hace algunos, que le digo yo, como desde 2011, 2012 más o menos, que fue cuando empecé a estudiar. Yo estuve en academia por un periodo muy corto de tiempo y ahí aprendí más o menos pues lo que sé. Eh, Dejé la música un tiempo, al menos unos 3 años aproximadamente, y porque me dediqué a otras cosas. Yo estoy estudiando ingeniería de sistemas, estoy en octavo semestre, Qué chévere. pero pues también soy músico. Actualmente me dedico únicamente a la música, vivo de la música. Bien. eh, Trabajo pues con un mariachi, con Santiago, pero también por otros lados yo me muevo con otras bandas en Bogotá, en Sinijaca, dependiendo de donde me llamen y demás. Eh, y sí, actualmente a eso me dedico. Perfecto, bien. Bueno, yo también me dedico 100% a la música. Mi instrumento principal es la trompeta. Yo soy trompetista profesional. Eh, Aparte de eso, bueno, director de orquesta. Yo estudié en el Sistema Nacional de Orquesta Juveniles e Infantiles de Venezuela. Me gradué en el Conservatorio Simón Bolívar. También cursé porque, o sea, yo entré a una universidad a estudiar educación. Yo soy educador. Sí. Y en esa universidad daban música, pero yo no sabía. Pero más música a la pedagogía, ¿sí? Dedicada más a la pedagogía que instrumental. Si tú eres músico, tocabas guitarra y querías estudiar bien, te daban tu clase de guitarra, pero no te graduaban como guitarrista, sino como pedagogo. Entonces, cuando yo entré, ay, te citan ya yo tocaba trompeta, ya incluso para esa época también tocaba con mariachi ahí en Venezuela. Y me interesó, pero duré como 2 años en esa y después como que homologué esos 2 años para pasar a la música y como tenía ya niveles musicales, me pude graduarme allí como licenciado en pedagogía musical. Luego ingresé al conservatorio y alterné lo que es el conservatorio con la universidad y la Academia Latinoamericana de Trompeta, que fui uno de los primeros 50 estudiantes cuando se inauguró la Academia Latinoamericana en Venezuela. Eso fue en el año 2008, 2009, no, para ver. Sí, como en 2006, algo así. Hace años, yo tengo 40, parece que parezco de 22. Sí, y habían trompetas de músicos trompetistas de aquí de Colombia, de Ecuador, de Bolivia, no, había de toda Latinoamérica. Y la sede principal estaba allí en Venezuela. Y bueno, ahí empecé mis estudios, ingresé a la Orquesta Sinfónica, tuve 8 años en una orquesta sinfónica de mi país en el estado Guárico, región de Los Llanos. Y ahí fue mi formación como director, como formador, porque empecé a dar clases también. El sistema es una institución muy diferente a las instituciones de otros países. ¿Por qué? ¿En qué sentido? O sea, tú te gradúas, tú estudias, tú entras y el mismo sistema te va preparando para tocar y preparando para preparar, para formar. ¿Okay? Entonces es un trabajo conjunto, un trabajo social muy bonito porque estás tocando y a la vez estás enseñando y estás aprendiendo a enseñar porque te colocan como monitor, tienes tu profesor de cátedra y ese profesor tiene alumnos de diversos niveles. Entonces, como son muchos, incluso pues, tú puedes tener en un núcleo más de 100 al estudiante de un instrumento. Claro, porque es que es muy grande. En todo rincón de Venezuela hay una orquesta sinfónica y como es gratuito todo,
O sea, meten gente, meten muchachos. Obviamente siempre hay una selección, siempre hay jóvenes y estudiantes que siguen la música y otros que no, se dedican a otras cosas, pero todos en Venezuela tienen la formación musical desde primera infancia, porque incluso el sistema está metido en los colegios, un programa que se llama Programa Simón Bolívar, donde captan a los niños, no como acá, que para tú dar clases en un colegio, tú tienes que estar, o sea, obviamente ser graduado, pero tienes que estar contratado por el Ministerio de Educación. Ujú, Entonces, exacto. en Venezuela también pasa así, pero como está el sistema pone a los profesores pagados por el sistema de orquesta y son profesores músicos, porque la gran mayoría de los profesores que están en los ministerios no son músicos, son cultores, perdón, o sea, arte plástica, donde tienen un poquito de música, un poquito de danza, pero su formación es arte en términos generales. No como, Ujú. bueno, tú eres músico, vas a formar músico en esa escuela. No, sino que ese profesor, lo que yo he visto acá en Colombia, ese profesor está encargado de las danzas, de toda la parte cultural. Y si hay que montar algo para un aniversario de un colegio, montan unas canciones y ya, pasa. Bueno, pasa así, o sea, tienes un profesor de música donde tienes instrumentos dados por el sistema, dependiendo de la región donde estés. Por ejemplo, yo viví en Oriente, tienes instrumentos típicos orientales para montar música oriental y que el niño crezca tocando su música oriental. Si es en los llanos, igual. Existe un programa muy grande que han ido hasta para Alemania, que se llama Orquesta Alma Llanera, que es donde están los instrumentos típicos de Venezuela, como el cuatro, el arpa, la bandola, la mandolina, las guitarras. La guitarra no es típica, pero entra dentro de ese renglón. Y está la Orquesta Almayanera con más de 1000 jóvenes. Y no es nada más en un municipio o una ciudad, sino en toda Venezuela. Entonces es muy grande la formación musical en Venezuela y es de oportunidades, de muchas oportunidades. Entonces en Colombia se está tratando de hacer eso con el Ministerio de la Cultura, pero falta mucho, porque hay que concientizar muchísimo lo que es la parte cultural. En Venezuela pasó así, era muy difícil. Venezuela, donde el pueblo donde yo venía, o sea, ¿para qué orquesta sinfónica? Porque cuando te hablan de orquesta sinfónica, creen que vas a tocar Beethoven. Sí, es una No, formación académica. Por ejemplo, yo estoy en claro. Buenaventura luchando por formar la orquesta sinfónica. No, y acá la gente en su música tradicional del Pacífico, las cantoras son muy con su cultura. Tiene que ser marimba de chonta, tiene que ser cununo, tiene que ser bombo, guasá. Entonces, ¿por qué no meter en ese formato típico del Pacífico instrumentos de cuerda sinfónica? Por ejemplo, violín, viola, cello. No sé si conoces esta agrupación Herencia de Timbiquí, que ese formato tradicional lo volvió, bueno, o sea, muy famoso ese grupo. Lo volvió, toca música del Pacífico, pero lo volvió un poco más moderno, con vientos, trompetas, saxo, y suena muy bacano. Entonces, en Venezuela tú das clases, mientras tú ves clases, das clases, te gradúas y te nombran director de un núcleo, como me pasó a mí. Bueno, listo, tú te vas ahora para Ponte, Santander, San Gil, y allá vas a formar una orquesta sinfónica y te dan solamente, te mandan para allá y tú te encargas de gestionar. Entonces el sistema te da la oportunidad de evaluarte si puedes gestionar para formar una orquesta. Obviamente tienes un recurso, tienes un respaldo institucional grandísimo, donde, del sistema de orquesta, listo, perfecto. Armas tu orquesta sinfónica y cuando ya logras tener la orquesta sinfónica con los niños, flauta dulce, lenguaje musical,